Esta mujer estaba a punto de perder su vida en la silla eléctrica cuando dice algo en sus últimas palabras que hace que todos se queden impactados. Lo que ella dijo podría cambiar todo lo que el mundo sabía. Elena, una mujer joven, estaba en un lugar donde la esperanza era tan remota como la libertad escondida en las sombras de una celda solitaria. Se convirtió en el centro de un juicio que ya llamó la atención de toda la ciudad. Acusada de secuestrar y asesinar a Sofía, una niña de 3 años desaparecida hace 5 años, hija de un juez de renombre llamado Andrés, Elena enfrentaba no solo la posibilidad de ser condenada a muerte, sino también el escrutinio implacable de la opinión pública. La prensa fue despiadada, retratándola como culpable incluso antes de que se emitiera una sentencia. Los ciudadanos, ansiosos por justicia para la pequeña Sofía, veían en Elena la personificación de sus mayores miedos y aversiones, sin dejar espacio para dudas o compasión. Sin embargo, a pesar del clamor por su condena, Elena permanecía serena, un misterio que ni siquiera su abogado podía resolver. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? ¿Podríamos negociar si cooperaras?, preguntaba su abogado, confundido ante el silencio obstinado de su clienta. No importa lo que diga, ellos ya tomaron su decisión, respondió Elena con una calma resignada, fijando su mirada en un punto distante en la pared fría de su celda. Su voz, aunque firme, revelaba el peso de años de sufrimiento, una carga que soportaba sola. Encarcelada, la mujer de 32 años enfrentaba sus días con profunda tristeza, pero aún así mantenía una dignidad que desafiaba su grave situación. Al borde de la ejecución, se negaba a rendirse al miedo y a la desesperanza, permaneciendo convencida de que la verdad, aunque fuera a ser sepultada con ella, era su última y fiel compañera. La noche anterior a su ejecución, la visita de un sacerdote le dio a Elena la oportunidad de hacer sus últimas confesiones, un ritual común para alguien en su situación, pero para ella solo un recordatorio de su ineludible destino. Desea confesarse, mi hijo. No hay palabras que puedan cambiar mi destino, padre. La verdad morirá conmigo, respondió ella, su voz cargada de una resignación que servía tanto de escudo como de condenación. A medida que la noche envolvía la prisión, Elena vivía sus últimas horas antes de enfrentar su cruel destino en profunda reflexión, meditando sobre los errores y las elecciones que la llevaron a ese momento decisivo, una trayectoria conocida solo por ella en su totalidad. Las paredes de su celda, testigos silenciosos de su angustia, parecían cerrarse en torno a ella como un preludio sombrío del fin inminente. Al final, parece que todo ha terminado, pensó ella, suspirando. Así enfrentaba el amanecer de su último día, una mujer estaba siendo juzgada condenada no solo por la ley sino también por el malentendido y el temor de toda una ciudad. Se preparaba para enfrentar su destino con la misma serenidad misteriosa que la había caracterizado durante todo el proceso. Los hechos se remontan a 5 años atrás para esclarecer la razón por la cual estaba en el corredor de la muerte. El caso de Elena conmocionó a la ciudad y causó alarma nacional, pues enfrentaba una grave acusación de secuestro y asesinato de la hija de un juez. La trama de su vida era un complejo entramado de amor prohibido, venganza y justicia distorsionada. Había acusado a Andrés, el juez, de mantener un romance secreto con ella, una afirmación que él negaba rotundamente, poniendo en peligro su reputación. Sin embargo, la situación se tornó trágica un día determinante cuando la esposa del juez regresaba a casa con Sofía, su hija de 3 años, y Elena provocó un accidente que resultó en la muerte de la esposa y en el secuestro de la niña. La ciudad exigía justicia, impulsada por un furor colectivo contra la mujer que consideraban responsable del desastre. Detenida en su propia residencia, la mujer enfrentó un juicio donde todas las pruebas parecían condenarla, y a pesar de sus enérgicas negativas, la certeza de su culpabilidad permanecía firme. Condenada, fue llevada a la prisión donde pasó los siguientes 5 años en aislamiento, una sanción adicional determinada por el juez Andrés para aislarla completamente, evitando cualquier empatía o comprensión que pudiera surgir del contacto con otras reclusas. La existencia de Elena en la cárcel estaba marcada por la soledad y la desesperación, un reflejo sombrío de su destino ineludible. Con el tiempo, comenzó a aceptar el final inminente con una resignación que nacía no de la paz, sino del agotamiento de luchar contra un final que parecía seguro. Fue en la víspera de su ejecución, horas después de la visita del sacerdote, que un encuentro inesperado trajo un nuevo tormento a su ya sombría realidad. Andrés, el hombre en el centro de su desgracia, apareció en su celda.
después de ser blanco de una avalancha de insultos por parte de ella, reaccionó con una sonrisa vengativa, diciendo, «Espero que te pudras en el infierno, como lo está haciendo Sofía ahora», expresando con sus palabras un odio que parecía consumirlo tanto como él deseaba castigarla. Elena retrocedió, aturdida por el veneno en sus palabras, y por un momento quedó inmóvil, solo observando mientras él se alejaba, dejándola con la amenaza cruel de que se encontrarían por última vez al día siguiente. Este episodio agravó su aislamiento y dolor, sirviendo como un recordatorio cruel de que, además de la ejecución próxima, el verdadero tormento residía en el odio implacable de aquellos que la habían condenado sin intentar comprender la complejidad de su situación. Llegó el día siguiente y ella pasó la noche en vela, una vigilia angustiante, sintiendo cada minuto arrastrarse, meditando sobre las palabras del juez de que Sofía estaba en el infierno. Tras una intensa reflexión en esa mañana decisiva, la realidad de su destino se impuso con brutalidad cuando los guardias vinieron a buscarla. Su instinto de supervivencia la impulsó a protestar, negar lo inevitable y rogar por justicia en un mundo que parecía haber perdido su significado. «No, él está mintiendo. Tienen que reabrir el caso», gritó, pero sus palabras fueron eclipsadas por las decisiones ya tomadas. Arrastrada hasta la sala de ejecución, Elena se encontró rodeada de miradas expectantes, testigos sedientos de justicia o quizás solo por el espectáculo final de su tragedia. «Finalmente vas a pagar, asesina», murmuraban algunos mientras la ataban a la silla eléctrica. Con el desespero creciendo a medida que se acercaba a su fin, la atmósfera en la sala estaba intensamente cargada, una combinación de expectativa y horror mientras preparaban a la prisionera para la ejecución. Ella podía percibir el peso de cada mirada fijada en ella, cada una reflejando el veredicto que la había condenado. Cuando todo estuvo listo, en medio de ese caos emocional, el oficial a cargo de la ejecución se acercó con una pregunta que traía el peso de una despedida final. ¿Desea decir sus últimas palabras? «Sí, quiero, porque tengo mucho que revelar», respondió Elena con voz estable a pesar del miedo que la invadía. Fue en ese momento que vio, incluso en medio de su agonía, una sonrisa de satisfacción en el rostro del juez que observaba desde lejos. Ese gesto le dio una fuerza inesperada para revelar una verdad que había guardado en secreto durante mucho tiempo. «Si me ejecutan ahora, se llevarán la verdad sobre la desaparición de la hija del juez. Sé dónde está porque soy su madre. Ella está viva y puedo probarlo. Cojan el móvil de ese canalla», anunció, su voz fortaleciéndose con cada palabra. La sala quedó sumida en un silencio atónito y todas las miradas se dirigieron hacia Andrés. Los abogados de Elena solicitaron inmediatamente la suspensión de la ejecución, que fue detenida ante la magnitud de su revelación. El juez, intentando mantener su apariencia de autoridad, rápidamente buscó desacreditar la afirmación. «Esta mujer está loca. Conecten esa silla ahora», ordenó él, visiblemente irritado. Sin embargo, la prisionera no se quedó callada. «Entonces está diciendo que ella no está donde viven sus abuelos», desafió, haciendo que el hombre tragara saliva mientras su fachada de confianza empezaba a desmoronarse. Él la acusó de nuevo de locura y se levantó para marcharse. No obstante, la policía, motivada por un sentido de urgencia ante lo revelado, intervino. «Por favor, señor, necesito que permanezca sentado y entregue su celular», dijo uno de los oficiales, enfrentándose a la ira de Andrés. «¿Sabe con quién está hablando? Podría mandar a arrestarlo», contraatacó él. Sin embargo, su actitud defensiva solo intensificó las sospechas. Mientras Elena era cuidadosamente retirada de la silla eléctrica y el juez detenido para interrogatorio, el mundo comenzó a asimilar el impacto de estas noticias. Los medios, en frenesí, cubrían cada nuevo desarrollo y el caso, antes considerado cerrado, se reabría lleno de nuevas posibilidades y preguntas. Con la ejecución suspendida, Elena se convirtió en el centro de una atención global, con todos deseosos de entender las razones detrás de esta acción sin precedentes. En el ambiente de la sala de interrogatorio, la tensión era palpable, impregnada por la gravedad de las recientes revelaciones. La mujer, ahora bajo custodia, finalmente tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos, una historia definida por el amor prohibido, traición y una búsqueda desesperada por la verdad, muy distinta de la narrativa presentada por el juez. «Sofía era el resultado de una relación secreta que tuve con Andrés», explicó ella con voz firme, «un hombre casado que había prometido dejar a su esposa infértil para estar conmigo y con nuestra hija.
Sin embargo, temiendo un escándalo, optó por hacer desaparecer a la niña y a su esposa, alegando que habían adoptado a Sofía para llenar el vacío de no poder tener hijos propios. El juez, al escuchar esto, replicó: ¿Crees que yo mataría a mi esposa e hija para incriminarte? Desafió, riendo sarcásticamente. Esto es un absurdo. Ella está loca. Exijo que me liberen ahora, exclamó, manteniendo una postura arrogante pero sin poder ocultar el temblor de miedo ante la posibilidad de que su verdad fuera expuesta. La ubicación exacta de Sofía seguía siendo un misterio hasta que Elena reveló toda la verdad. Un desliz del hombre permitió que ella entendiera la profundidad de su incriminación. La prisionera reveló un detalle crucial, un recuerdo de su tiempo con el hombre que se volvió esencial para localizar a la niña. Cuando teníamos un romance, visitamos a los abuelos del juez porque doña Cecilia estaba enferma. Me presentó como su asistente y pasamos 3 días en la granja aislada. Ellos rara vez iban a la ciudad porque eran autosuficientes. Yo estaba fascinada por la tranquilidad y el atardecer, pero Andrés detestaba ese lugar, refiriéndose a él como infierno. Las palabras del juez en la víspera de la ejecución, deseando que Elena se pudriera en el infierno como Sofía, de repente cobraron sentido. Ella había conectado los hechos, dándose cuenta de que el hombre había indicado inadvertidamente dónde estaba su hija. El juez intentó invalidar la acusación, afirmando que los abuelos de Sofía habían muerto hace años y que las afirmaciones eran solo delirios de una mente perturbada. Sin embargo, la firmeza de la mujer, la coherencia de su narrativa y la lógica irrefutable de su argumentación generaron suficientes dudas para que las autoridades decidieran investigar. Vayan allí y verán. Y no le permitan hacer ninguna llamada porque él va a mandar sacar a la niña de allí, advirtió la prisionera con un sentido de urgencia. El comandante de la policía, ante la posibilidad de un giro en el caso, ordenó que el juez permaneciera retenido en el lugar mientras enviaba un equipo para inspeccionar la granja de los abuelos de la niña. La prensa, ávida de noticias, estaba en ebullición por el inesperado giro de los acontecimientos y el mundo esperaba ansioso para ver si las impactantes afirmaciones de Elena sobre el paradero y la situación de Sofía se confirmaría. La investigación que se llevó a cabo resultó ser aún más sorprendente y reveladora de lo que nadie podía haber previsto. Manteniendo a Andrés bajo estricta vigilancia en la comisaría para prevenir cualquier interferencia, los oficiales siguieron las indicaciones proporcionadas por Elena hasta una granja remota donde la verdad estaba a punto de ser descubierta. Al llegar al lugar especificado, no solo encontraron a la niña Sofía, ahora de 8 años de edad, sino también a una pareja de ancianos que resultaron ser los bisabuelos paternos de la niña. Ellos relataron a la policía toda la historia, explicando que su nieto Andrés los había buscado años atrás con Sofía, entonces una pequeña bebé de 3 años, alegando que la niña estaba en peligro. Les instruyó que cuidaran de Sofía en secreto, alegando que la seguridad de la niña dependía del más absoluto secreto. Si alguien descubre que ella está aquí, podrían querer hacerle daño, afirmó el juez. La revelación de esta trama de mentiras y corrupción sacudió a la opinión pública y desató un movimiento de indignación nacional. El juez, antes respetado y considerado un pilar de la justicia, fue en un juicio rápido condenado a 30 años de prisión por secuestro, obstrucción de la justicia y una serie de delitos relacionados con su frenético intento de incriminar a Elena y ocultar sus propios actos delictivos. Las investigaciones descubrieron que había aprovechado la muerte accidental de su esposa, ocurrida mientras conducía y esquivaba un animal, lo que resultó en una colisión contra un árbol, para orquestar la desaparición de Sofía. Manipulando las pruebas para culpar a su amante, su nefasto plan no solo buscaba eliminar a la mujer que podía exponer su aventura extramatrimonial, sino también construir una nueva vida para sí mismo libre de las complicaciones de su pasado. Cuando Elena finalmente fue absuelta de todos los cargos, su liberación fue recibida con aplausos y lágrimas de alivio por parte de la población que antes clamaba por su condena. Por favor, perdónanos, Elena, gritaban las personas, rogando por su perdón. La historia de Elena, ahora plenamente revelada en su totalidad y tragedia, dominaba a los titulares, presentándola no como la villana que muchos pensaban, sino como una víctima de una de las injusticias más atroces registradas. Solo quería recuperar a mi hija, expresó ella a los periodistas con lágrimas de dolor recorriendo su rostro. Aunque había logrado la victoria judicial y la reivindicación de su nombre, el tormento del alejamiento de Sofía seguía acechándola. No la reconocería como su madre, era un camino de sanación que ambas debían recorrer juntas.
Después de algunas semanas, madre e hija finalmente se reunieron después de años de separación forzada y sufrimiento. Empezaron a sentar las bases de una nueva vida juntas. La niña, ahora de 8 años, se enfrentó a toda la verdad sobre su origen, una saga de valentía, amor incondicional y la búsqueda incansable de su madre para rescatarla. Desafiando las expectativas de Elena, quien temía el rechazo, la pequeña la veía no solo como su madre, sino también como una heroína que nunca se rindió, incluso frente a las más duras adversidades. Con la compensación financiera recibida por el error judicial, se trasladaron a una casa en el campo, un refugio tranquilo alejado del escrutinio y el sufrimiento experimentado en la ciudad. Esta residencia, rodeada por el verde exuberante de la naturaleza y el canto de los pájaros, simbolizaba el nuevo comienzo que ambas anhelaban, un lugar donde Sofía podría crecer y prosperar lejos de las sombras de su pasado turbulento. Sin embargo, no estaban solas en esta nueva etapa de la vida. Los bisabuelos de Sofía, el matrimonio de ancianos que la cuidó con amor y dedicación durante la ausencia de Elena, fueron invitados a vivir con ellas. Convertirse en una familia unida fue una elección natural, ya que fueron ellos quienes proporcionaron a la niña el amor necesario. Lo que importa es que ahora estamos juntas y nada más nos separará, afirmó Elena, abrazando a su hija y mirando el horizonte dorado por el atardecer. Era un momento de felicidad completa, representando su triunfo sobre las adversidades que intentaron separarlas. Rodeadas por el amor incondicional de los bisabuelos y la tranquilidad de la granja, madre e hija reconstruyeron sus vidas, superando las huellas del pasado y mirando el futuro con optimismo y alegría. La historia de Elena y Sofía, anteriormente marcada por el dolor y la injusticia, se transformó en un relato de esperanza, redención y la fuerza inquebrantable del amor familiar. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, la mujer que fue injustamente condenada a muerte ofrecía una oración de gratitud por el nuevo comienzo. Por la oportunidad de escribir nuevos capítulos en sus vidas como una familia unida frente a todas las adversidades, me alegra que hayas disfrutado la historia. Comenta y comparte para que podamos enfrentar juntos lo que el futuro nos depare, con esperanza y solidaridad.